Buenas noches, Maristela, Pino, obviamente nuestro autor. Con Gonzalo estamos representando nuestras editoriales, en mi caso de la Universidad Nacional del Litoral, la editorial de la universidad. Queremos agradecer muy especialmente a Rubén por la posibilidad que nos da a cada una de nuestras universidades en esta coedición de que su libro, su trabajo, que es un testimonio de esta trama secreta que está vinculada a este contrato YPF-Chevron, aparezca en la luz y esté en nuestros catálogos de cada una de nuestras universidades. Como ustedes saben, las editoriales de nuestras universidades son espacios que se brindan para el desarrollo, para trabajo de nuestros desarrollos académicos, científicos, tecnológicos, institucionales, culturales, pero también son espacios para la reflexión, el debate, son espacios para el desarrollo del pensamiento crítico. Y sin lugar a dudas, este trabajo de Rubén, espectacular trabajo de Rubén, esclarecedor, que justamente da testimonio a lo que decíamos, a esta trama secreta de este contrato, cumple con los dos objetivos. Por un lado, el destino de este trabajo seguramente va a ser aprovechado por muchos docentes, estudiantes de distintas carreras de nuestras universidades públicas. Pero también el trabajo de Rubén es justamente esto, digamos, de brindar aportes para la reflexión, para el debate, para el esclarecimiento y fundamentalmente también para la investigación de nuevos trabajos. Así que desde ya le agradecemos a su autor y sus colaboradores por este libro que hoy estamos presentando. Muchas gracias, Rubén. No tengo mucho más que agregar de lo que hizo ya mi colega de la Universidad Nacional del Litoral. Yo quiero hacer una pequeña referencia que es un paso más que hacemos juntamente con la Universidad Nacional del Litoral. Nosotros estamos, la verdad que trabajando ya desde hace varios años en forma conjunta y muy bien. Nos pone muy contentos poder estar presentando esta coedición. Creo que la sinergia que se genera en el trabajo cooperativo entre ambas universidades potencia la labor que cada uno de nosotros tiene fundamentalmente asignada por el estatuto de nuestras universidades, y esta obra que hoy estamos presentando sin duda es una clara expresión de eso, de esa sinergia. Que también, como podrán haber visto seguramente si estuvieron por el local, por el stand de la editorial, de ambas editoriales que compartimos ya desde hace varios años en la Feria del Libro. Así que, en primer lugar, un agradecimiento por compartir proyectos con la editorial de la Universidad de Buenos Aires, estamos muy contentos. A Rubén también un agradecimiento por confiar en editoriales de universidades públicas para llevar adelante un libro que sin duda hubiera sido disputado por diversas editoriales comerciales que se lo hubieran querido llevar porque descartamos que va a ser un éxito de ventas en términos del libro como un objeto comercial. Pero la apuesta a que el libro sea un libro editado en una universidad pública, cuando precisamente plantea debates que son de tamaña trascendencia para nuestra sociedad, creo que es una decisión que valoramos, respetamos y respaldamos enfáticamente, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias y garantizarle a este libro que hoy presentamos toda la difusión y la distribución necesaria para que llegue a un vasto público. El libro es un libro, bueno, van a hacer referencia con detenimiento a la obra y a los debates que la obra plantea nuestros invitados, a quien también quiero agradecer. Yo lo que quiero decir es que es un libro que puede ser visto desde la dimensión académica como un aporte relevante a problemáticas importantes del derecho al acceso a la información y otros temas académicos relevantes en nuestras universidades. Pero creo que si nos limitamos el análisis a la importancia del libro solo por sus aportes al debate académico, creo que estamos perdiendo probablemente uno de sus principales aportes, que es el aporte a un debate en la opinión pública respecto no tan solo al derecho de acceso a la información pública, la información en general,
como la sociedad argentina viene discutiendo, y recientemente, ustedes saben, se aprobó una ley de acceso a la información, en septiembre del año pasado el Congreso Nacional aprobó esta ley, sino también que abre dos debates, desde mi perspectiva, que son realmente muy importantes: el debate vinculado a la matriz energética y nuestro sistema, digamos, y nuestro desarrollo económico, y al mismo tiempo el modelo de ese desarrollo económico, ¿no? O sea, el modelo de sustentabilidad del desarrollo económico, con toda la discusión en torno a qué energía es la que vamos a consumir, qué energía es la que vamos a aportar a nuestro modelo de desarrollo, cómo eso afecta a nuestras comunidades locales, cómo eso afecta, en definitiva, a la sociedad argentina. Son debates que no pueden quedar, obviamente, secretos, son debates que no pueden quedar en el texto oculto de un contrato, son debates que tienen que estar dados abiertos a la comunidad toda, y por eso, insisto, reconocemos, agradecemos y valoramos esta decisión del autor de acercar el libro a universidades que tienen, por otro lado, la obligación de incidir sustantivamente en la difusión social del conocimiento. Sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí en la presentación de este libro tan relevante, tan destacado, que además da a conocer en su íntima trama uno de los episodios más escabrosos del kirchnerismo, un episodio que además vino de la mano de una narrativa épica, pero que escondía efectivamente una gran estafa, como es el convenio entre YPF y Chevron. Antes que nada quiero destacar que efectivamente no se trata de un debate académico, es un debate público y es un debate político el que coloca Rubén Giustiniani en la agenda, y el compromiso que asume también, no solo es político, es también ético, al exigir ya hace varios años que se diera a conocer el convenio entre Chevron e YPF. Pero lo interesante de este libro es que efectivamente el autor no se queda en la denuncia, sino que hace la reconstrucción, podríamos decir, de esos detalles tan escabrosos, vuelvo a repetir, del convenio Chevron-YPF. Y en esa línea a mí me gustaría destacar dos elementos que son, creo yo, centrales y en los cuales hay un aporte novedoso en el libro, creo yo que va a dejar una marca. Y estos dos elementos que atraviesan el debate público contemporáneo y marcan la agenda, no solo aquí, sino también en otros países, son, por un lado, la tendencia al secretismo en el marco del capitalismo actual y la arquitectura financiera que ha tomado el mundo, digamos, a través de la globalización asimétrica, se ha consolidado hoy en el mundo. Creo que esos dos temas, tendencia al secretismo y nueva arquitectura financiera, nos brindan una clave fundamental para leer esta trama tan oscura. Asociábamos anteriormente el secretismo era en todo caso un instrumento que acostumbraban a usar las élites, la oligarquía o los grupos oligárquicos para poder sucederse, clausuraban o realizaban una clausura que implicaba un acceso restringido a la información y que se basaba precisamente en esos pactos secretos endogámicos que tenían mucho que ver con las redes de intercambio. Sin embargo, la entrada a un nuevo tipo societal en la cual el Estado nacional es reformulado, en el cual la globalización es comprendida como la expansión de las fronteras sociales, económicas, jurídicas, y la emergencia de nuevas formas de soberanía que van más allá de lo nacional y estatal, colocan esta tendencia al secretismo en un nuevo lugar, podríamos decir. Porque efectivamente a través de estas nuevas formas de dominación vertical que tienen que ver con la transnacionalización económica, financiera y con la interdependencia económica, el secretismo propugna una asociación entre lo público y lo privado
diferente. Una asociación en la cual lo público pierde peso y es colonizado por lo privado. Esta colonización, digamos, de lo público por lo privado es el corazón, sin duda, de esta tendencia al secretismo que recorre a nuestras sociedades. Lo vemos en el convenio con Chevron, pero también está en la serie de acuerdos que Argentina firmó con China. Hace poco tiempo, para irnos a otras latitudes, hace poco tiempo, en Europa, la Unión Europea firmó el tratado comercial con Canadá, de manera secreta, a espaldas de la sociedad, y generó grandes reacciones y resistencias al interior de distintos países europeos, porque efectivamente lo que planteaba ese tratado de nueva generación era una nueva relación entre lo público y lo privado, donde lo privado avanza a través de la mercantilización, a través de nuevas exenciones impositivas, a partir de que escapa también a la legislación financiera, arrasa con lo público. Hubo varias reacciones y resistencias, de hecho, en la zona de Valonia, en Bélgica, se opusieron a ese tratado, pero los caminos siguieron su curso, los caminos del neoliberalismo, y finalmente ese no de la zona de Valonia fue relegado y ese tratado entre la Unión Europea y Canadá fue confirmado. Fíjense hasta dónde llega la tendencia al secretismo, que es algo que no recorre a los países periféricos, sino que en los países centrales o en las zonas centrales es un elemento fundamental que redefine la relación entre lo público y lo privado. Pero también esto nos enfrenta a, podríamos decir, un mundo extraterritorial, esta es la expresión que utiliza Rubén para hablar de la nueva arquitectura financiera global, donde todo es desregulado, donde hay pantallas, donde hay entramados ininteligibles, difíciles de seguir, complejísimos, de una gran opacidad, donde no se trata de tirar el hilo y que saldrá el resto, sino que realmente hay que realizar diferentes entradas, desmontar, ¿no? Como las mamuscas, citadas precisamente, volviendo a los Panama Papers, como las mamuscas, hay una muñeca dentro de otra y nunca se termina por conocer el origen de todo. Es decir, que a esta asociación novedosa entre lo público y lo privado hay que agregar esta nueva arquitectura financiera en donde los paraísos fiscales tienen una gran importancia, porque esos paraísos fiscales permiten evadir los impuestos, permiten evadir las leyes penales, las regulaciones financieras, las obligaciones de transparencia, sea individuos poderosos, sea estados, sea grandes empresas, sobre todo a grandes empresas. En ese sentido, favorece la ilusión a esas responsabilidades públicas, cívicas, que nosotros como ciudadanos tenemos en nuestras sociedades. Según Nicolás Jackson, que también es citado en el libro de Rubén Giustiniani, más de la mitad del comercio internacional pasa por los paraísos fiscales en la actualidad. Inclusive, Jackson muestra que el sistema de los paraísos fiscales tendría una afiliación con la historia colonial, tanto de Inglaterra como de Francia. Existiría una suerte de primer círculo y de segundo círculo, y en el segundo círculo estarían las excolonias, por ejemplo, las Islas Caimán, las Bermudas, que están orientadas hacia América del Sur. Estados Unidos entra al mundo de los paraísos fiscales ya más bien en los años 70. Panamá es un emblema en ese sentido de los paraísos fiscales. En todo caso, efectivamente, Giustiniani muestra muy bien cómo el contrato firmado entre YPF y Chevron es un contrato firmado entre dos sociedades offshore radicadas en dos estados conocidos como paraísos fiscales, Delaware y Bermudas. En Delaware hay unos datos que son realmente escalofriantes. Es un estado en Estados Unidos que tiene apenas 500.000 habitantes
y en un solo edificio hay concentradas 217.000 empresas. ¿Oyeron bien? 217.000 empresas en un solo edificio. Ahí Chevron tiene el 62% de sus subsidiarias. También las tiene Shell, también las tiene ExxonMobil. Bermudas, que es otro de los paraísos fiscales, tiene 70.000 habitantes y 10.000 empresas, con 35 bancos. No hay duda, por ejemplo, que efectivamente Chevron se sirvió o utilizó las subsidiarias offshore para poder evadir a la justicia ecuatoriana, ¿no?, cuando fue acusado y condenado por violación o por delitos, por graves delitos ambientales. En razón de ello, Giustiniani se pregunta, ¿dónde se encuentra Chevron? ¿Qué impuestos paga? ¿Qué responsabilidades asume en el caso de producir daño ambiental? Pero más acá también nos podemos preguntar, ¿cómo es posible pensar una empresa nacional como YPF que está fundada en el secretismo y que por otro lado, ¿no?, genera o crea empresas offshore para poder consolidar o realizar acuerdos a espaldas de la sociedad? Acuerdos o contratos que, como bien subraya aquí Giustiniani, proporcionan un andamiaje financiero que asegura una alta rentabilidad a Chevron y ninguna responsabilidad ante las pérdidas que pudiera sufrir en el proceso de explotación petrolera a través de la fractura hidráulica. Ese contrato que tiene esa historia, que va rearmando de manera muy meticulosa Giustiniani, fue el acuerdo aprobado por los parlamentarios en la provincia de Neuquén, como recordarán ustedes. Estuvimos ahí con Pino el 25 de agosto de 2013, cuando fue aprobado por los diputados neuquinos que no conocían la letra de ese contrato y que sin embargo decían que Chevron, repitiendo al gobierno nacional, era el mejor socio, el más solvente, aun si 2 meses antes se había evaluado la posibilidad de sacar a Chevron, de sacarle los bloques que explotaba por falta de inversión. Más aún, ¿cómo olvidar también que en esa ocasión, donde cuando fuimos, inclusive con Enrique Viale, que está aquí de espaldas, cuando los diputados neuquinos aprobaron ese convenio sin haberlo leído, hubo una gran represión, ¿no? Una represión como en aquellos tiempos piqueteros, en los cuales se abroqueló la legislatura neuquina y culpó, además de agresores, a los propios manifestantes que pacíficamente se dirigieron hacia la legislatura para pronunciar su rechazo hacia la aprobación de ese convenio. El contrato con Chevron fue un caso testigo, sin duda. Fue un caso testigo que nos puso de cara, de frente, a lo que muchos consideramos como el segundo estatuto legal del coloniaje. Un contrato que entregaba las riquezas nacionales y lo hacía además avalando un tipo de explotación sumamente controversial en el mundo entero, porque además de instalarse en toda una trama secreta, abría las puertas a la explotación del fracking a gran escala. No es que no se estuviera haciendo el fracking en Argentina, ya lo venían haciendo empresas como Total y otras, pero sí abría las puertas con ese convenio modelo a través de un caso testigo al fracking a gran escala. Y no solo tenía como objetivo algo que efectivamente no se logró, que era obtener el autoabastecimiento energético, sino que sobre todas las cosas planteaba como central la idea de que Argentina pudiera ser exportador neto de hidrocarburos no convencionales en el futuro. Hubo una gran campaña comunicacional para avalar todo eso, esa ilusión eldoradista que además acompañaba a ese discurso, a esa narrativa, ¿no?, que colocaba el acento sobre todo en el orgullo nacional. Pudimos ver durante el año, lo que quedaba del año 2013 y el año 2014, una campaña comunicacional
en la cual, o a través de la cual se instaló una suerte de consenso sobre el fracking, y en la cual casi no se pudo intervenir para poder señalar no solamente el carácter oscuro de ese convenio, sino efectivamente los impactos sociales y ambientales que ya venían siendo estudiados y conocidos, sobre todo en Estados Unidos, que fue el primer país en donde a partir del año 2000 se desarrollaron las explotaciones no convencionales. Hay numerosos informes sobre estos impactos sociosanitarios, mucho más ahora en 2017, mucho más que en 2013. Ha corrido bastante agua bajo el puente y hoy conocemos mucho más informes de impactos sociosanitarios que dan cuenta de la contaminación de las aguas, tanto superficial como subterráneas, así como de los impactos sobre la salud y de la asociación entre fracking y sismicidad. El gobierno de Macri ha querido continuar también en esta línea, ¿no? Más allá de que después de que la Corte Suprema haya dado luz verde para que se diera a conocer el contrato con Chevron, más allá de la sanción de una ley que permite el acceso, digamos, público a la información, el gobierno de Macri continúa con esta imagen o con esta visión eldoradista que cree que efectivamente Vaca Muerta va a salvar a la Argentina, y más aún en un contexto de cambio climático, apuesta por sobre todas las cosas a la explotación de combustibles fósiles. En ese sentido, poco hemos avanzado en salir o en cuestionar la visión hegemónica del desarrollo que se instaló también a través de ese convenio. Yo quiero decir, para cerrar nada más, porque ya llevo 15 minutos y ese era mi tiempo, estoy controlando. Quiero decir para cerrar que el libro de Rubén Giustiniani es un libro que todos debemos leer, es un libro que aporta mucha información, que reconstruye de manera puntillosa toda esa trama oscura del contrato entre Chevron e YPF y nos obliga a preguntarnos qué tipo de empresas nacionales se pueden crear en una época de mercados globales, cuando el Estado ha dejado de ser un mega actor. ¿Cuál es la relación entre lo público y lo privado, cuando lo público es colonizado por lo privado a través del desarrollo de una lógica empresarial, a través de la difusión de una ideología del mercado? En ese sentido, o en esta línea, lo que vemos es que efectivamente en el presente, insistimos, el modelo que se ha instalado no es solo un modelo en el cual se alienta la corrupción y se alienta las grandes ganancias empresariales, sino también se reproduce acríticamente una ideología del crecimiento y de la productividad sin cuestionar los daños ambientales, sin cuestionar la cultura del consumo. Creo que efectivamente es una buena oportunidad también para abrir una discusión sobre la necesidad de pensar una empresa de energía, realmente postpetrolera, postfósil, que abra las puertas a un mundo diferente. Muchas gracias. Bien se dijo por los presentadores que este libro, entre muchos otros aportes, nos abre la ventana de una realidad donde lo que se transmite y se comunica está muy lejos de la realidad. Cuando uno lee el libro de Rubén, lo primero que salta a uno es cómo es posible que se hicieron todas estas cosas. ¿Y cómo es posible que no estemos enterados? Pero si se acaba de votar una ley que garantiza el derecho a la información pública, es un andamiaje de hipocresías y de mentiras y manipulaciones tan grandes que solo hay que estar muy en el asunto para tirar del hilo o correr la cortina. Cuando se votó a finales del año pasado la Ley de Derecho a la Información Pública,
volvió de diputados con una modificación que habilitaba a las sociedades anónimas a no dar información de sus actividades. El Senado insistió, pero la ley fue votada, quedó de acuerdo a la versión de diputados. Pero para el conjunto de la sociedad y los medios de comunicación, que es lo que importa, acá lo que importa es el poder absoluto que tienen los medios de comunicación, que silencian y censuran a las voces que desentrañan la verdad e instalan mentiras espantosas. No voy a gastar tiempo para hablar, ustedes saben muy bien que una sociedad anónima con mayoría estatal y que integra el paquete de empresas en la jurisdicción de empresas del Estado, tenemos todo el derecho a estar informados, no nos pueden ocupar nada. Yo digo en el prólogo que escribo para este libro, que lo escribí pensando sobre todo en los más jóvenes, que la patraña y la estafa colosal del contrato con Chevron, donde no solamente Chevron no es responsable de nada ni de ninguna pérdida, sino tampoco de ninguno de los estragos ambientales que se puedan producir en el transcurso del contrato. Alguno me dijo una vez, pero entonces ¿cuál es el interés de...? Si tampoco han colocado una fortuna, no colocaron una fortuna, no sé si han colocado más de 2.000 millones de dólares. El problema es que ese contrato, un contrato con una empresa ligada a los Rockefeller, es un contrato con el diablo. El diablo es el Departamento de Estado, el diablo es el Estado norteamericano. Ese contrato por 50 años es un contrato a vida. Y lo que ha comprado Chevron o los intereses norteamericanos por 2.000 millones de dólares, si quieren, que es menos, 1.250, por después dicen que pusieron más, han comprado seguridad estratégica para estos 50 años. No depende de ese yacimiento hoy. No lo saca nadie de allí. Ahora, esta historia de esta patraña, que seguramente el contrato con Chevron es uno de los contratos más vergonzosos que firmó el Estado Nacional. No comienza hoy esta historia. Porque si quisiéramos reducir el tema de Chevron a este contrato, que para firmar el contrato y habilitar el desembarco de Chevron, el gobierno tuvo que chantajear a la Corte Suprema de Justicia para que no habilitara el pedido de embargo de la Corte Suprema ecuatoriana sobre los bienes de Chevron. Ustedes saben que había 19.000 millones de dólares de embargo planteados en Ecuador por el estrago que produjo Chevron en el Amazonas ecuatoriano. Meses antes de esto, el gobierno le apretó el torniquete a Lorenzetti en el manejo del presupuesto porque le quitó el manejo del presupuesto del Poder Judicial a la Corte Suprema. Y se lo devolvió semanas después, menos de un mes, apenas la Corte Suprema no dio lugar al pedido de la Corte ecuatoriana y habilitó la puerta para que Chevron, Argentina, YPF firmara el contrato con Chevron. Esta es la realidad. Esto no viene de antes. La historia de las patrañas, las estafas, los engaños, las mentiras que hay en estos 30 años o 27 años desde el 89 en adelante con la privatización del petróleo, la dificultad es poder creerlo, porque uno no puede creer las cosas que se han hecho. Para no contar toda la historia, cuento la anteúltima. Néstor Kirchner le planteó a Repsol
sabiendo que Repsol se quería ir de la Argentina porque prefería invertir mejor en el Golfo de México y en otros países, comprar el 25% de la compañía. Sin plata, sin poner un dólar. Eso se compró con créditos levantados con el aval del 25%, embargados, ese 25% que producía. Con eso, Néstor Kirchner, el grupo de Néstor Kirchner, van a saber la historia chiquita, por supuesto, desaparecieron los esquenazis, nunca más se oyó hablar de ellos, para comprar ese 25% sin dinero. ¿A cambio de qué? De que Repsol pudiera vaciar YPF. ¿Qué quiere decir vaciar? Que se llevara el capital que producía YPF, en lugar de reinvertirlo. Una empresa petrolera, como cualquier otra gran fábrica, la parte más importante de lo que produce lo reinvierte para seguir produciendo. Del 43% del mercado que tenía YPF Repsol, ese vaciamiento de Repsol la dejó casi en el 32%, que es el momento donde se dan cuenta que lo mejor es capturarla a la empresa, porque le han vendido a Cristina el mito de la vaca muerta. Son muchos los temas para poder desarrollar de esto. Pero todavía hoy la sociedad argentina y la dirigencia argentina, y hasta la dirigencia llamada progresista, se ha tragado la idea de que la quimera de oro, de que la Argentina es la Arabia Saudita de la América del Sur. No estoy diciendo que Argentina no tenga en Vaca Muerta un recurso extraordinario, seguramente el segundo o tercer recurso en el mundo sobre el petróleo y el gas de pizarra, para sacarlo con el llamado shale. Bueno, yo no digo esto, pero es inviable Vaca Muerta y es lo que no se dice. Y de ahí pasamos, hago una gran elipsis de película, hago así y llego al personaje, al testaferro o al personaje tenebroso del ministro de Energía, Aranguren, que ha argumentado y le ha creído este ministro propuesto con toda fuerza por Elisa Carrió, que el destino de la energía argentina es Vaca Muerta. Miren, muchachos, hoy lo dice Pablo Roca. Lo que nosotros dijimos en la Cámara y hace 2 años o 3, hoy lo dice la Unión Industrial Argentina y hasta Pablo Roca, lo acaba de decir en Estados Unidos. Es inviable la Argentina con un gas con más de $3 de precio, el millón de BTU. Es inviable Argentina. No puede producir Argentina, no puede ser competitivo porque es imposible producir con un gas a 7.50 como lo quiere llevar este señor, que es 200% más caro de lo que pagan todos los otros países de América Latina. La energía, valga decir, es el primer insumo junto con la materia prima en la cadena de construcción del costo. Usted aumenta la energía, aumenta el transporte y es un disparador de la inflación. ¿Qué inventó Cristinita y su cerebro Kicillof? Como le dijeron, mirá, para que sea viable Vaca Muerta, el petróleo no puede valer $45 de promedio, que es el precio en que las destilerías le vendían, que los productores le vendían el petróleo a las destilerías. Hay que llevarlo a 80. ¿Por qué? Porque el yacimiento de Vaca Muerta es muy caro. Es muy caro. No está a 500, 600, 700 metros, 300 metros como en Estados Unidos. Está a 3.000 metros de profundidad. La tecnología es carísima y toda norteamericana. Schlumberger, gerente,
Galuccio, gerente del Schlumberger, primer fabricante y primera empresa de servicios para el fracking del mundo. Galuccio viene de ser el gerente del Schlumberger en Londres. Vino a operar por el fracking y por Vaca Muerta. Pero el precio de Vaca Muerta es tener un petróleo de base de $80. Le vino a contramano la historia porque el petróleo de $100 que estaba en el año 13-14 bajó a 30. Y por eso los hijos de la pavota empezaron a pagar ese barril de más. Era el único país del mundo donde aumentaban los combustibles, era la Argentina, porque había que llegar a los $80 el barril. Argentina, los consumidores, tractoristas, automovilistas, camioneros, le hemos pagado en el año 14, el 15 y el 16 entre $6.000 y $8.000 anuales de subsidio a las petroleras. ¿Cómo de subsidio? Sí, lo pagaste al pagar la nafta, muchísimo más caro de lo que es. Estimados amigos, el balance de Repsol presentado ante la SEC, Comisión de Valor de los Estados Unidos, el año pasado dice que el millón de BTU de gas es 1,90. 1,90. Hoy estamos pagando casi 4. Pero no, si se hizo una audiencia y nos pusimos todos de acuerdo. Cierro porque es la historia que les conté antes. Hoy en política lo que cuenta es la velocidad comunicacional y lo que le hiciste creer a las mayorías, utilizando esa masa de comunicadores que invade todo el sector. Hubo audiencia, que no sean hipócritas, no hubo audiencia, hubo una farsa de audiencia. Desfilaron 300 expositores, hablando 5 minutos cada uno por reloj, y no le contestaron a ninguno de los 300. Aranguren, que lo primero que hizo fue comprarle gas a la Shell, apenas lo nombraron, a través de 2 empresas chilenas le compró gas a la Shell que lo traía de Trinidad Tobago con 128% de aumento. Teniendo un contrato hasta el año 23 con Bolivia y lo está pagando a $3 el gas boliviano. Entonces, todo esto es una farsa. Y el contrato con Chevron, entonces, y el secretismo del contrato con Chevron, es una perla más de un collar de infamias tremendas que junto, y termino diciendo, el contrato de Chevron es gravísimo, pero Argentina tiene el 70% de sus zonas, de sus cuencas sedimentarias, donde seguramente hay petróleo, mucho, no lo sabemos, porque no han sido debidamente explotadas, el 70%. Pero el tema es que este proyecto que hoy Macri impulsa como prioridad es una verdadera monstruosidad, es una locomotora a contramano de otra. Otra es la realidad argentina y mundial que dice: hay que dejar el petróleo y el gas bajo tierra porque hay que cambiar de matriz energética. ¡Qué disparate! Mirá lo que está planteando este hombre. Hay que dejar el petróleo y el gas bajo tierra. Son las resoluciones de la COP21. No hay que favorecer el consumismo y el desarrollo y la utilización de más energías y energías porque estalla el planeta. No da más. Todas las previsiones han sido superadas. El último verano mundial fue el más caliente, y el anterior el más caliente, y el anterior el más caliente. Argentina está a contramano, pero Argentina tiene sus grandes vacas muertas, las vaquitas vivas, las tienen las energías renovables, porque la Argentina tiene, seguramente es uno de los 2 o 3 países con mayor potencialidad para la energía eólica y para la energía solar.
Y eso va a paso lento y además son absolutamente mucho más económicas, además de no contaminantes. Son hoy muchísimo más económicas que cualquiera de las otras energías fósiles. Bueno, el libro de Rubén nos abre esas ventanas y nos descubre el mundo de patrañas y mentiras que avalaron tantos lenguaraces políticos del gobierno o de la oposición. ¿Cuántas loas se cantaron a Galucio? ¿Cuántas loas se cantaron a Vaca Muerta, etcétera? Sí. Gracias, Rubén. La verdad que es una hermosa jornada verlos a todos ustedes, tantos amigos, amigas, compañeras, compañeros. Y lo primero que quiero decir es un gracias. Debería empezar y terminar con un gracias. Un gracias a quienes confiaron para editar esta publicación. Gracias a Eudeva y a la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Para nosotros tiene una gran significación que sean dos editoriales universitarias, porque venimos de ahí, venimos de esa militancia. Y Eudeva, digamos que nacimos a la política mirando lo que había sido Eudeva, que significó una revolución cultural en Argentina y fue un faro cultural para toda América Latina. Aquella creación de aquel gigante rector que fue Ricieri Frondizi y que en 1958 echó a andar junto con Boris Spivakov una idea de que pudieran las mejores publicaciones tener precios muy baratos y ser accesibles popularmente. Y por eso trascendió Eudeva, hasta que fueron las dictaduras militares que cortaron esa maravillosa experiencia. Me tocó conocerlo a Boris Spivakov cuando me eligieron en secretario de Asuntos Pedagógicos en la FUA, la primera en 1984, y lo visité en una pequeña sala que tenía todavía con el Centro Editor de América Latina, que estudiábamos de esos libros maravillosos que fueron rompiendo así ese cerco cultural que hacía la última dictadura genocida. Y el primer presidente de esa editorial, como hoy lo es Gonzalo, fue José Babini, un ingeniero que fue docente de nuestra querida Universidad Nacional del Litoral. Después fue decano de la Facultad de Ingeniería Química y con todos sus escritos sobre la historia de la ciencia en Argentina también aprendimos a estudiar la ciencia y la historia de una manera distinta a la historia oficial. Es una gran satisfacción y un agradecimiento y un orgullo que este esfuerzo que hemos hecho de dar a difusión el contrato secreto se haga con estas dos editoriales. Un gracias a quienes me acompañaron en la redacción de este trabajo que nos llevó muchos meses de un duro trabajo, porque desentrañar este contrato, que es una verdadera obra maestra del terror, en donde, como muy bien lo describía Maristela Svampa, va complejizando una estructura para hacerla ininteligible, para evadir impuestos, para evadir responsabilidades,
Y entonces fue un esfuerzo muy fuerte que hicimos con Lea y con Javier para poder llevar esto al entendimiento de todo el mundo. Este es el contrato. Este es el contrato. El gran triunfo, y acá va el otro agradecimiento, es que después de una larga lucha logramos que deje de ser secreto para que pase a ser público. Fue una larga lucha que hacíamos desde el Senado y por eso me da una gran alegría que esté acá sentado el compañero Jaime Linares, senador de la Nación por la provincia de Buenos Aires, del partido GEN. Y junto con Pino llegó más tarde al Senado. Nosotros siempre con Jaime fuimos más tranquilos que Pino. Pino armó un lío ahí de presidente de la Comisión de Medio Ambiente positivo. Empezamos a recorrer el país, fuimos a San Juan, era el derrame de Hachal, que habían hecho estas empresas que fuimos demostrando con todo ese trabajo que no eran exageraciones las que planteábamos, sino que era parte de lo que ya veníamos diciendo tantísimos años atrás, desde la Cámara de Diputados de la Nación, con Héctor Polino, con María José Lubertino, cuando planteábamos las cuestiones ambientales hace 20 años atrás, prácticamente en soledad, y por suerte que hoy son las organizaciones no gubernamentales las que llevan adelante fuertemente esa lucha para romper una barrera del silencio que muchas veces desde los medios de comunicación se establecen para que los intereses de las grandes corporaciones económicas se privilegien por sobre la salud de la población y por sobre los intereses nacionales. Esto fue una larga batalla que duró casi 4 años. Cuando nosotros le enviamos una nota a Galucho, cuando en agosto del 2013 se anunció con bombos y platillos entre la presidenta Cristina Fernández y el CEO de Chevron, John Watson, que se cambiaba el paradigma de Argentina de aquí en adelante a partir de este contrato, que Argentina se posicionaba con el autoabastecimiento en uno de los grandes jugadores en la escena internacional del petróleo y del gas. Esto fue presentado así. Dijimos, bueno, queremos conocer el contrato, que envíen un contrato, simplemente que envíen un contrato al Congreso de la Nación. Y la respuesta fue tan bochornosa que nos dieron por escrito, ahí tenemos la nota, que bueno, que YPF era una empresa privada, eso decía la nota, una sociedad anónima, y por lo tanto no tenía ninguna obligación de dar información al Congreso Nacional. Y ahí decidimos, con nuestro equipo de colaboradores del Senado, que muchos están aquí presentes, hacer primero, agotada la vía administrativa, hacer una presentación judicial. Yo siempre lo hablaba con Pino, lo hemos hablado con Héctor también, con Jaime. Siempre en mis años, muchos años, demasiados de legislador, nunca quise hacer presentaciones judiciales. Es decir, yo decía, bueno, mi tarea lo dejo como última instancia. Y siempre Alfredo Bravo nos llevaba a todas las presentaciones judiciales. Vivíamos muchas veces en la escalinata Comodoro Pi con Alfredo a la cabeza en los 90 con esas presentaciones. Entonces hicimos la presentación, hicimos un amparo. Acá están presentes los artífices, quienes trabajaron en eso, que son Esteban Sica y Ariel Kaplan.
los dos abogados que trabajan en el tema de los usuarios permanentemente, defendiendo a los usuarios contra las empresas de servicios públicos que nunca cumplen, que tienen servicios muy malos y tarifas muy altas, y se inició esa batalla judicial. Ariel quedó en deuda porque iba a escribir un capítulo en el libro, donde iba a relatar esa batalla judicial y no cumplió, pero trabajó incansablemente junto con Esteban en cada una de las presentaciones judiciales. Perdimos en primera instancia, perdimos en la Cámara 2-1, ahí ya una jueza tomó mucho de nuestros planteos, y el 10 de noviembre del 2015 fue ese fallo ejemplar, como fallo que debe estudiarse en las universidades, porque después, como decía Pino, esto en nuestro país es una de cal, una de arena, en el mejor de los casos. Ese fallo dijo: el derecho de acceso a la información es del pueblo de la nación argentina y no del Estado, y ordenó a YPF darnos una copia de contrato. Nosotros hicimos una conferencia de prensa en el Senado de la Nación con ese fallo. Estuvieron presentes muchísimos diputados, senadores. Está la diputada Duré, compañera también, que estuvo presente ese día. Y ahí dijimos, bueno, ya tenemos el fallo, vamos a buscar el contrato. No, empezó otra larga y penosa batalla que duró hasta octubre del año pasado, porque lo primero que hizo YPF, y acá lo ponemos en el libro, entregó una copia del contrato tachado en lo que ellos consideraban que era confidencial, esa palabra que la usan para esconder la palabra secreta. Entonces, durante todos esos meses nos preguntamos tantas veces, ¿qué esconden? ¿Por qué tanta cerrazón incluso a no cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Era tan bochornosa esta situación del contrato secreto que hasta motivó, y yo tengo una gran satisfacción que esté presente acá en la sala, porque también enaltece esta noche, el doctor Moner Sanz hizo una presentación judicial, una demanda penal por lo bochornoso que significaba la firma de este contrato secreto, que todavía seguía siendo secreto, y que esto significaba la posibilidad de grandes negocios privados con involucramiento de funcionarios públicos y con ningún tipo de responsabilidad por parte de la empresa Chevron. Demanda judicial y causa judicial que está abierta y que el doctor Moner Sanz, con su persistencia también, la está llevando adelante, y le hemos dado todo el apoyo necesario de las limitaciones nuestras, pero este contrato, que lo tuvimos en octubre del año pasado, lo llevamos a la justicia, le dimos una copia al juez Torres, le dimos una copia al fiscal Dilelo, por supuesto al doctor Moner Sanz, le dimos una copia a la Auditoría General de la Nación, que debería cumplir su tarea haciendo una investigación de esto, que en realidad no es una inversión directa de Chevron en Vaca Muerta, sino que es un préstamo que hace una subsidiaria offshore en un paraíso fiscal de Chevron a otra subsidiaria offshore en otro paraíso fiscal en Delaware, que es YPF Shale Oil Investment One. Entonces es un préstamo con una batería de garantías, con un interés que está muy por encima de lo que hoy está en las tasas del mercado internacional que antes Pino relataba.
y que además se pone en fianza nuestros recursos naturales. Esto está con una gran actualidad cuando vemos los decretos como el de la semana pasada, donde ya la garantía de estos préstamos son nuestros recursos naturales. Entonces esto expresa la gravedad de la situación y por eso nos parece que la justicia tiene que actuar en este contrato que ya hoy se presenta como un contrato emblemático. Porque en aquel agosto del 2013 firmamos declaraciones, debates contra los fondos buitres, la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado de la Nación. Argentina llegó a hacer una presentación internacional. Hemos hablado esto impulsado junto con Mario Nalpatián, que está aquí presente, vicepresidente de la Internacional Socialista, en donde sacamos resoluciones apoyando a la Argentina contra ese fallo absurdo de la manera que se daba del juez Griesa. Pero en ese mismo momento que se estaba dando esa batalla, donde el kirchnerismo lo presentaba como la gran batalla nacional y popular, se estaba firmando un contrato que reniega de la inmunidad soberana. Esto quiere decir que el día de mañana estos acreedores extranjeros, que no sabemos quiénes son, porque son en estos préstamos bonos de la deuda que van justamente a parar a los fondos buitres, y que ante la diferencia esto se va a resolver por un juez de Nueva York y con apelación a la Cámara de Comercio de París. Es decir, que nuevamente, a pesar del discurso, en realidad del doble discurso, terminamos con nuestra soberanía resolviéndose en cualquier lado. Entonces, estamos ante una situación donde no solamente este contrato secreto estructuraba estas sociedades offshore, sino que además se impone a través de una metodología sin absolutamente ningún debate en la República Argentina. Fracking fue la palabra más usada en el 2010 en Estados Unidos en las redes sociales. Acá está presente mi familia, los chicos fueron los que sacaron este dato. En la República Argentina nadie sabe qué es el fracking. Gracias a ese gran esfuerzo militante que hacen las organizaciones no gubernamentales, académicos, como Maristela Svampa, como Enrique Viale, que les sugiero que lean ese libro que ellos escribieron que se llama Mal Desarrollo, donde explican las características de un método. Por eso Pino decía, vos sabés, Pino, que cuando vos decías el petróleo y el gas tienen que quedar ahí abajo, el sábado me invitaron acá a Radio Ciudad a hablar sobre el libro. Y se armó una mesa ahí, entonces hablando del contrato y demás, y uno de los periodistas me decía, bueno, pero a ver, Giustiniani, porque yo estoy de acuerdo que se haga el fracking, que se exploten los recursos naturales, pero que se haga bien. Y saltó un religioso judío que estaba presente, que había estado en el reportaje anterior y se quiso quedar al reportaje que me hacían a mí,
y levantaba la mano. Entonces le dan la palabra, y dice, pero usted ya le reporteamos. No, yo quiero participar de esto, porque yo no estoy de acuerdo. Dice, que eso tiene que quedar bien abajo de la tierra, porque y empezó a dar una postura del calentamiento global con una precisión acerca de lo que le puede pasar a la humanidad si se sigue en esta carrera de los fósiles y del calentamiento global, que puede terminar con la vida del planeta. Ya está aceptado científicamente que esto no son exageraciones de los grupos ecologistas. Esto está comprobado científicamente que es así. Por lo tanto, si no se para la máquina, esto termina. No sabemos si nuestros hijos, nuestros nietos, pero esto termina. Entonces, el tema de la COP de París que hablaba Pino, resolvió esto, que si no se frena, el futuro puede ser muy complicado. Entonces, nosotros pusimos en el libro lo que significa, en primer lugar, lo que consideramos un triunfo del acceso a la información. Habló mucho Maristela del secretismo y de lo que significa el secretismo. Hace pocos días, un reportaje que le hacían a Julian Assange, que es el creador de Wikileaks, él decía, el secretismo genera o produce incompetencia, ineficacia, y también genera mucha corrupción. Nosotros lo sabemos de la historia reciente en nuestro país. La historia reciente de nuestro país, lo dijimos tantas veces en las cámaras, en los debates, que esos acuerdos de un funcionario entre cuatro paredes con empresarios firmando esos contratos generaban no solamente corrupción, y lo adelantábamos lamentablemente, que esa corrupción mata, y pasó 11 y tuvimos muchas tragedias. Y hoy está pasando en Brasil, donde una empresa que era modelo, mirada como modelo, como Petrobras, está puesta en la justicia junto con las coimas de Odebrecht, que hizo caer a un gobierno como el de Dilma Rousseff. Y pone hoy en vilo al que era y es la quinta potencia del planeta, que es Brasil, el principal país de América Latina. Una experiencia importante para el progresismo, como fue y como lo es el Partido de los Trabajadores, el gobierno de Lula, el gobierno de Dilma. Entonces, estas son las reflexiones que queremos que se abran, que se discutan, y si este libro es un granito de arena en ese camino y en ese debate, habremos cumplido el objetivo. Nosotros decimos, como decía Julio Cortázar, cuando escribía esos maravillosos libros que leímos desde jóvenes, no queremos lectores pasivos, queremos lectores cómplices. Nosotros queremos que quienes lean este libro aportemos a generar un cachito más de la conciencia que se le trata de cerrar a través de los medios de comunicación. Voy cerrando. Yo finalmente, hoy nos toca acá, tengo una gran alegría que estén presentes Silvia Burger, Pablo Oliver, diputados, compañeros, colegas hoy en la legislatura santafesina, en donde estamos dando también estos debates, donde estamos juntos militando siempre en estas causas. La lucha es dura, por eso me alegra que hayan viajado compañeras y compañeros de distintos lugares
del país que hoy están presentes, muchos han hecho muchos kilómetros para poder compartir esta noche esta presentación y dejarles a ustedes un fuerte compromiso de trabajo permanente para que podamos, sí, empezar a caminar de una Argentina distinta. Los tiempos no son buenos, los tiempos no son buenos. Vivimos los tiempos de decreto de necesidad y urgencia, lamentablemente, que despanzurran leyes. La ley de acceso a la información es un paso adelante, pero salió amañada, como explicaba Pino, porque este contrato se transforma en una excepción, porque ya no va a haber más contratos que podamos ver a partir de esta ley de acceso a la información, contradictoriamente, lo que significa un pequeño avance, pero ustedes tengan en cuenta que este contrato es para la explotación por 50 años, 35 más los 15 que le pueden dar después, de un área de 920 kilómetros cuadrados. Pero Vaca Muerta tiene 30.000 kilómetros cuadrados. Es toda la provincia de Neuquén, la provincia de Río Negro, donde ya están haciendo fracking entre las peras y las manzanas. Entonces, es una situación de mucha gravedad. Estamos convencidos que la nuestra no es una voz en el desierto. Estamos convencidos de que nosotros estamos caminando con muchísima gente que se pone por delante de la dirigencia política, que muchas veces es genuflexa ante estas circunstancias. Lo vimos en Famatina, lo vimos en el Bolsón, donde la mega minería a cielo abierto no pudo avanzar porque las poblaciones quieren vivir con su gente, con su producción, con su historia, con su cultura, y no que vengan un día, le hagan unos hoyos gigantescos, le dejen el veneno, le quiten el agua, y fíjense qué coincidencia con todas estas nuevas, modernas explotaciones de los recursos naturales. Todas se dan con la dilapidación de millones y millones de litros de agua dulce que escasea. Todas se dan como los agrotóxicos en la explotación del agro en mi provincia, con venenos. Todos se dan con venenos y absolutamente sin ningún tipo de control. Se aplica el veneno para el fracking porque tienen que separar el gas y el petróleo del agua y de la roca. Se aplica el veneno en la mega minería a cielo abierto porque tienen que separar el oro de la piedra. Se aplica el veneno también en el agro. Entonces, con control absolutamente cero. Muchas gracias por su presencia. La lucha continúa y espero que este libro lo compre mucha gente